A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio con nosotros de Vida y Tecnología. Queremos comentar temas que nos están cuestionando todo el tiempo, y precisamente en tecnología hablar del futuro es uno de los riesgos más grandes que tenemos, porque la tecnología cambia rápidamente y cambia muy frecuentemente los modelos en los que interactuamos, los modelos de negocios, la forma en la que miramos la vida, en la que miramos las posibilidades. Y por eso cuando Marco de Estrella nos propuso hablar del futuro de aquí al 2030, es decir, en poquitos años, nosotros dijimos qué arriesgado. Algunos líderes del mundo de la tecnología como Bill Gates se arriesgaron en algún momento en los 80, principios de los 90, a hablar del futuro. Bill Gates empezó hablando del sueño de una PC en cada hogar, y muchas personas inclusive lo llamaron loco o ambicioso. Bueno, eso se cumplió, pero muchas otras cosas de lo que dijo el mismo Bill Gates no se han cumplido, porque los giros que ha dado la tecnología le han llevado al mundo a otros estados. Pero vamos a hablar de futuro, y por eso esta vez queremos agradecerle que Marcos de Estrella esté con nosotros y que nos permita hablar de un proyecto que tiene Huawei, de un congreso que tiene Huawei, y precisamente que va a hablar de futuro. Y vamos a enfocarnos en aspectos como la salud, que es una de las cosas donde la tecnología está incursionando con mayor fuerza. Por supuesto también los negocios, y también las comunicaciones y lo que las ramas de las comunicaciones, como por ejemplo el transporte público, que en las ciudades del mundo ocupan una preocupación muy alta, tanto de los ciudadanos como de quienes están conduciendo esas ciudades. Nos permiten visualizar o tener una idea de hacia dónde vamos. Y te agradecemos por estar con nosotros, y para que nos cuentes cuál es esa visión del futuro que se va a plantear en este Congreso 2030. Bueno, muchas gracias por el espacio. En realidad sí, como mencionan, es muy importante para Huawei hablar del tema de futuro, de las tendencias. Huawei empezó a desarrollar un foro en el que integró distintos profesionales de distintas ramas, cerca de 1000 aproximadamente, en los que incorporó las experiencias vividas de las implementaciones que se han realizado, y también proyecciones a futuros. Como tú mencionabas, se incorporó dentro de este análisis a futuristas, a personajes que están investigando energía, salud, desarrollos científicos específicos, con la finalidad de definir 8 puntos principales. Dentro de estos 8 puntos son el tema de la salud, que tú bien lo mencionas, que va a ser un parámetro muy importante en relación al cuidado. Sabemos que actualmente los gobiernos en general gastan mucho dinero en salud, invierten mucho dinero en salud, pero esa reducción se puede hacer en función de una medicina preventiva, y obviamente los elementos, la tecnología va a permitirnos colectar información en tiempo real, nos va a permitir tener sensorizados o tener los análisis de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y poder entregarlos de tal manera que podamos tener atenciones de mejor calidad, que podamos prevenir ciertas enfermedades y que podamos cumplir con estándares de servicio mucho más adecuados que los que tenemos actualmente. Es uno de los postulados. Y eso implica que la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento de esos datos también va a multiplicarse. Estamos hablando que al 2030 más o menos se va a multiplicar por 23 veces lo que tenemos actualmente en cómputo general. Y también hablamos de todo lo que es inteligencia. 23 veces significa que se han multiplicado. Se han multiplicado varias veces. Exacto, 23 veces más de lo que tenemos ahora. Estamos hablando de zetaflops. ¿Qué es eso?
que son capacidades de cómputo sumamente grandes. Estamos hablando de números en base 10 que se van multiplicando, y en función de eso vamos incrementando las capacidades de análisis de los datos. Nosotros producimos muchísimos datos, vamos a tener que nuestra ropa, nuestros relojes, nuestros celulares y todos los elementos están registrando cuántos pasos diarios doy, cuántos elementos si estoy haciendo un tipo de ejercicio, ¿no? Y toda esa información debe ser procesada. Ese es uno de los postulados, cómo mejorar el esquema de salud y qué va a haber a futuro. El siguiente es el tema alimentario. Es un tema muy importante. Han habido y ya estamos viviendo ciertos elementos en los que actualmente se puede imprimir carne, por ejemplo. Claro. Entonces, dentro de esos elementos se van a crear nuevos esquemas o nuevos granjas verticales, por ejemplo, en las que se pueda hacer cultivos de otra manera, en las que no haya afectación climática, que se pueda hacer un mejor cultivo y que en función de la tecnología de igual manera se puedan analizar los datos, que pueda estar todo sensorizado, se pueda controlar, lo que en la agricultura precisamente es una incertidumbre. Correctamente. Y eso ya se está haciendo. Hace poco en Corea están implementando este tipo de granjas verticales. La gente está integrándose a este mundo, integrando la tecnología y viendo cómo rentabilizar eso, cómo mejorar el esquema de servicio y obviamente los productos también. Hablamos de productos orgánicos que cumplen con las características y que van atados al tema de salud. Entonces, ese es el segundo postulado. Tú acabas de mencionar esto de producción de alimentos, en este caso proteínas artificiales. Artificiales. A eso vamos. Correcto, pero que están obviamente cumpliendo con las características que nosotros necesitamos. Entonces, es un avance bastante interesante. Obviamente ese ya es una rama muy específica, pero dentro de eso hablamos de todo lo que es esquemas de automatización de la producción como tal, en los que se va a necesitar conectividad de alta velocidad, se va a integrar a una red de comunicaciones y se va a procesar los datos. Entonces hablamos de un entorno convergente, un entorno en que actualmente se desarrolla todos los ámbitos que la sociedad necesita. Ese es el segundo postulado. Aspecto. El tercer postulado es en relación al desarrollo del hogar, porque eso también va a cambiar totalmente. Actualmente ya vivimos en un mundo conectado, ya hablamos de conexiones en gigabit Ethernet, hablamos de un ancho de banda adecuado, digamos, a nivel de hogar. Obviamente existe una brecha todavía en la zona rural que va a irse cubriendo paulatinamente en relación a las inversiones que se puedan hacer. Pero esta tecnificación a nivel de hogar va a implementar que la refrigeradora tenga sensores que estén conectados, que me digan cuál es el consumo energético que está teniendo, que la lavadora esté conectada al internet y que yo pueda lavar la ropa mientras estoy en la oficina. Pero eso ya existe. Ya existe, por supuesto. Hace más de una década. Ya existe, pero todavía, por ejemplo, en lugares como en el Ecuador, todavía tenemos muchos de esos elementos que todavía no están incorporados en nuestro hogar y que implica que la cantidad de conexiones que vamos a tener se multiplique. Cerca de 200 billones de conexiones es lo que se espera tener al 2030. Por tanto, necesitamos una capacidad de conectividad en nuestros hogares impensable todavía, así es. Porque, claro, los electrodomésticos conectados a sensores y a la conectividad del internet, eso te permite una cantidad impresionante de eficiencia en el hogar. Correcto. Y además de eso, convertir a un hogar en una fuente de generación de energía. Hay actualmente paneles solares que se pueden conectar en la casa y que pueden estar entregando la energía necesaria para todos los electrodomésticos y todo lo que es el ámbito de vivienda que tenemos. Entonces es un modelo de transformación también en el que vamos a hablar. El otro que tú mencionaste también es el tema del transporte. El tema del transporte es sumamente importante. Y en relación al cambio urbanístico, deben haber observado el tema, por ejemplo, en Ámsterdam, en Europa, que están cambiando la disposición de las vías en función de dar más espacios verdes y espacios específicos para el sistema de transporte. ¿Qué implica eso? Que el sistema de transporte debe estar organizado de una mejor manera, que debe ser intermodal, que debe ser mucho más eficiente, y eso implica que debe estar conectado, que debamos tener varios mecanismos de recolección de la data para que nosotros como usuarios podamos saber a qué hora exacta pasa un sistema de transporte, cómo puedo interconectarme entre los distintos modelos o distintos modos de transportación que tenemos, e inclusive hablar de ya sistemas de conducción autónoma, que es algo que ya se está implementando en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y que obviamente también vendrá en algún momento acá.
Que efectivamente el tema de conducción autónoma, es decir, los autos sin conductores, para ser más específico, no depende de la tecnología de los autos, en realidad está dependiendo mucho de la conectividad, que le permita a la máquina responder más rápidamente ante un imprevisto. Ese es el verdadero reto en este momento, por tanto es un tema de conectividad. Y justamente ahí es importante mencionar el despliegue de redes, por ejemplo, como las redes 5G, en las que vamos a tener una cobertura amplia, en la que vamos a tener menor latencia, mayor velocidad, y que todos estos sensores y todos estos sumables... La menor latencia es, en este caso, la capacidad de conectarme o de acceder, entregar datos en un menor tiempo. Es decir, más velocidad para que cuando haces un comando o que recibes una información sea en tiempo real. Exacto. Hablamos en este momento no tenemos un tiempo real, aunque hablamos hace décadas de tiempo real. Hablamos de la reducción, por ejemplo, de microsegundos, es decir, que yo tengo una comunicación bidireccional en ambas direcciones, pero que es inmediata, que es casi imperceptible para nosotros. Es decir, que si el automóvil sensa un obstáculo que está en la vía, inmediatamente hace la comunicación y toma la decisión de desviarse, de detenerse o de chocarse si es que es necesario. Entonces depende mucho de la conectividad y va a ser muy muy importante el desarrollo de las comunicaciones y obviamente también los sistemas de cómputo propios que tienen los vehículos. Entonces hablamos que los vehículos también van a tener sus propias computadoras con una capacidad de procesamiento sumamente alta. Volviendo al tema del transporte de las ciudades, el planeta se está convirtiendo en un planeta de ciudades. Efectivamente el porcentaje de personas que vivimos en las ciudades está cada vez más alto, ¿no? Frente al ámbito rural. Eso significa también que tenemos un reto, primero, para no vivir encerrados, y segundo, encerrados en la casa o en los lugares de trabajo, pero también para no vivir encerrados en un medio de transporte en la mitad de una calle durante horas por el tráfico. Y muchas veces se plantean construir nuevas carreteras, nuevos espacios de vías. En otras ciudades se están planteando reducir los espacios precisamente para los automóviles o para el transporte público y hacerlos más eficientes. Es algo que la eficiencia es la que va a permitir tener una vida mucho más organizada y más vivible, si es que se puede hablar de eso. Y la eficiencia pasa por los datos. Correcto. Y es justamente en función de eso que actualmente se habla del tema de ciudades inteligentes. Uno de esos postulados, digamos, el siguiente es el tema de las ciudades. Cómo convertir a las ciudades en entornos que puedan mejorar el esquema de servicio en los cuales vivimos. Nosotros como usuarios tenemos la necesidad de hacer trámites, de hacer gestiones específicas, y mientras mejor o más mecanismos tengamos una omnicanalidad, múltiples canales de atención, de servicio, va a ser mucho más eficiente el servicio que vamos a tener, y desde el punto de vista de administración pública también vamos a tener muchos más recursos. Va a ser mucho más eficiente la administración. Entonces ahí hablamos del despliegue de sensores, todo lo que es el Internet de las cosas, que también es otra de las tendencias que actualmente se está hablando, en el que yo pueda censar la polución de la ciudad, que pueda censar el ruido auditivo, que pueda censar los caudales de los ríos aledaños, que pueda tener cámaras desplegadas para el tema de seguridad pública y muchos otros elementos que con la finalidad de administrar de mejor manera la ciudad, que es algo que se está haciendo, digamos, se están haciendo los primeros pasos, pero hay muchos elementos que todavía están pendientes de hacerlo, y sobre todo a nivel de administración de la data. Siempre vamos a hablar de la data. La data va a ser el activo más importante que vamos a tener, porque realmente me va a permitir hacer proyecciones en función del comportamiento de la sociedad, es decir, cuando sucede un evento específico, cómo se va a comportar, cómo se van a aglomerar, qué sistemas de transporte son los más utilizados cuando existe una eventualidad específica, los llamados de emergencia, etcétera. Todo eso me va a permitir predecir comportamientos y tomar decisiones en función de mitigar un evento específico. Entonces es muy importante el análisis de la data y cómo conectar, cómo crear una red neuronal a nivel de ciudad. Entonces ese es uno de los postulados. Ese es otro de los postulados de las ciudades inteligentes. El otro es el comportamiento ciudadano. Hace poco salieron algunas noticias de que Quito es una de las ciudades que más
agua consume por habitante en relación a otras ciudades del planeta y a otras ciudades vecinas como Bogotá, como Lima. Es algo que no tenemos conciencia, y ese es precisamente otro de los aspectos en los que la tecnología está funcionando de manera súper interesante, ¿no? Primero por los datos que somos capaces de procesar y de entender cómo estamos comportándonos. El otro aspecto que hay que considerar aquí es cómo generamos mayores recursos para el planeta o cómo disminuimos el impacto en el planeta. Ese es otro de los aspectos que la tecnología está muy involucrada. Correcto. Es decir, ¿cómo mido yo cuánto de agua realmente estoy consumiendo? Es un aspecto que es, primero, pasar por un tema de conciencia. Segundo, por percatarnos de la información que está disponible y que podríamos estar utilizando para ser más eficientes en estos recursos. El otro aspecto es cómo yo genero. Es decir, cómo yo aporto para tener un entorno más amigable, ¿no? Al final siempre va a depender de uno. Siempre hablamos de las grandes empresas, siempre hablamos de los países más contaminantes. Acaba de pasar una cumbre mundial sobre el impacto climático, pero no estamos pensando necesariamente en nuestro día a día el impacto que nosotros como ciudadanos, como personas, como familias estamos generando. Tú mencionaste el tema de la generación de energía. ¿A cuánto se nos ha ocurrido generar energía, por ejemplo? La otra es la generación de aire, es decir, ¿cuántas plantas tengo yo que me ayudan a generar o a disminuir el impacto que yo como persona estoy generándole al planeta? Y eso también pasa por los datos. Correcto, totalmente. Al final siempre la tecnología va a ser un instrumento para ayudarnos a convivir de mejor manera. Es justamente el mecanismo que nos va a permitir mejorar. Como tú dices, el crear conciencia va a ser muy importante, es primordial. Si nosotros no hacemos un cambio en el uso de los recursos que tenemos, sabemos que al futuro vamos a estar muy complicados. Y la tecnología nos va a dar esa ayuda, nos va a permitir entender cómo estamos, cuál es nuestro comportamiento y cómo podemos mejorarlo. Entonces, otro de los tratados justamente es del tema de la energía. Cómo convertir a los entornos o cómo utilizar energías renovables con la finalidad de mejorar eficiencia, mejorar productividad y mejorar los entornos de vida. Entonces justamente es parte de los tratados. Actualmente varias compañías, y Huawei es una de ellas, que está invirtiendo muchísimo en soluciones que van enfocadas a almacenar energía. Porque ¿cuál era el problema que teníamos durante estos años? Es que yo podía obtener la energía solar, pero no podía almacenarla por un periodo prolongado. Exacto. Y obviamente eran unas baterías que eran muy grandes, muy costosas y muy contaminantes. Exacto. Entonces obviamente ese tema ha hecho que se haga mucha inversión, muchos estudios y muchos análisis científicos para poder prolongar el almacenamiento de energía y con eso crear entornos que mejoren la productividad a nivel de industria. Entonces hablamos del tema de agricultura, hablamos de producción, hablamos de cadena de suministros y muchos otros que van a necesitar estos consumos y que van a poder inclusive generar y aportar al sistema eléctrico nacional que tenemos. Entonces vamos viendo cómo va cambiando el desarrollo. Actualmente ya existen varios inversores localmente que están pensando en ese tipo de plantas, ya la están implementando. Entonces no es algo que va a tomar mucho tiempo. Yo creo que el cambio en realidad es cómo nosotros también vamos a ser partícipes de esa generación. Entonces es muy importante lo que mencionas y es muy importante pensar a futuro qué les vamos a dejar a nuestros hijos, qué vamos a hacer para mejorar el entorno en el que vivimos y utilizar la tecnología de la mejor manera. Otro de los aspectos donde nosotros vemos que hay muchísima inversión es en la biotecnología, que no solamente es un aspecto de salud, que va más allá. Por eso, por ejemplo, el dueño de una de las compañías de software más grande que se llama Oracle, tiene la mayor parte de sus inversiones en biotecnología. Entonces ahí te preguntas, ¿ese es el futuro? ¿Ese es donde deberíamos ponerle la mirada? ¿Qué es lo que está pasando en biotecnología o qué es lo que se prevé que va a pasar en biotecnología? Bueno, es verdad, es muy importante el desarrollo que vamos a tener en relación a biotecnología. Existen varios inversores, varias investigaciones en función de mejorar o hacer controles, por ejemplo, del tema de salud específicamente, el tema de la generación del tema cárnico que hablábamos hace un momento, que es parte de la biotecnología.
y muchos otros elementos. Entonces es una realidad ya, es una realidad que está en desarrollo, que está todavía, que tiene muchos elementos y muchas aristas en las cuales desarrollarse, y que obviamente la tecnología va a ser primordial en ese entorno. Hablamos nuevamente de los datos. Los datos, cómo yo genero, cómo utilizo esos datos y cómo convierto y cómo los uso para mejorar los mecanismos que estoy utilizando en este momento para la generación de los cárnicos, de los esquemas de salud, atención de virus, bacterias, etcétera, etcétera, que actualmente ya están utilizando estos elementos, y parámetros de inteligencia artificial, de Big Data, para el procesamiento de estos resultados, que son los que realmente van haciendo prueba y error. Una de las cosas que, por ejemplo, muchos de nosotros no nos hemos cuestionado es, después de la pandemia de COVID-19, ¿cómo surgió una vacuna o varias vacunas tan rápidamente? Parte de eso son estas investigaciones en biotecnología y también en el análisis de datos. Correcto. Por eso casi tenemos en tiempo real, si es que podemos hablar de eso, de las nuevas variantes del virus, por ejemplo. Eso se da a partir de millones de análisis y de cruce de variables, que es lo que está funcionando en este momento. Exacto, lo que hacen generalmente, lo que se hace en una investigación de ese tipo es que se colecta varias muestras, se las procesa y se las transmite hacia un computador. Este computador lo que hace es analizar millones de muestras y en función de eso determinar elementos específicos, no recuerdo el nombre exacto, para determinar cuál es la mutación de un virus específico. Lo mismo se hace para la prevención y el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, Huawei desarrolló un sistema de inteligencia artificial en la nube en el cual ingresaba todo lo que es el eco torácico para poder hacer un diagnóstico específico del COVID. Entonces, comparaba la imagen de una persona con una afectación específica y comparaba esta imagen con 14 millones de ecos que ya estaban presentados, y en función de eso se tenía un rango de precisión de 99%. Entonces, eso se implementó aquí en el país a inicio en marzo del 2019, sí, 2019, y justamente fue un aporte de Huawei a la comunidad como una contribución social específica en la que se pudo verificar el uso de la tecnología. Entonces, vemos que la tecnología va a estar en todos estos mecanismos. Se utiliza este tipo de tecnología también, por ejemplo, para análisis de cáncer cervical, se utiliza para enfermedades neuronales. Entonces, hay muchos elementos que van a estar incorporados dentro de este desarrollo que hablamos de la biotecnología. Al final de todo esto, Marcos, cuéntanos, ¿qué es lo que se ve como la prioridad de inversión en tecnología? Nosotros sabemos que la conectividad es importante, pero nosotros en este espacio también mencionamos el tema de generar tecnología localmente y proponerle a la comunidad, proponerle a las familias, pensar que la tecnología es una opción de carrera. Además, es una opción de carrera que tú mencionaste en N oportunidades, el tema del análisis de datos. El análisis de datos o la ciencia de datos es una de las cosas donde más profesionales se necesitan, y donde las empresas, no solo empresas de tecnología, no solo empresas que están en este rubro, sino empresas en general, están requiriendo personas que sepan colectar, analizar y, por supuesto, transmitir lo que los datos nos dicen, porque los datos no nos dicen las cosas porque sí. Correcto. Es muy importante lo que tú mencionas. Hablamos de un futuro en el que nosotros como seres humanos debemos de evolucionar, debemos tecnificarnos y debemos tratar de acoplarnos al entorno en el que estamos manejando. Es muy importante los científicos de datos, personas que estén enfocadas a definir algoritmos, a definir comportamientos y utilizar los datos para predefinir un comportamiento, para definir un análisis específico, para entregarle una forma de procesar la data a los equipos de cómputo para que entreguen un resultado esperado. Bueno, entonces, por ahí está el futuro, y el futuro en realidad está súper cercano. Esta fue una aproximación al 2030, pero ustedes saben que esto puede cambiar y que la tecnología hace que cambie. Así es que esa es la razón por la que estamos aquí, y les agradecemos por este espacio que nos permiten tener en sus hogares. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.